Hoy me gustaría compartir con ustedes qué enseña la Biblia acerca de la confesión de pecados. Es cierto que no debemos confesarnos con un sacerdote porque es igual de pecador que nosotros. ¿Dice la Biblia que debemos hacerlo o que debemos confesarnos directamente con Dios? Quédate hasta el final del video y te mostraremos qué dice realmente la Biblia. Permítame abrir el tema diciendo que la Biblia sí nos manda a pedir perdón a los hombres, pero únicamente a la persona que hemos ofendido. Ajá, y la pregunta es, ¿dónde dice eso la Biblia? Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. A eso se le llama estrategia. A ver, veamos. Vamos a analizar punto por punto. No me corra. Vamos a ir despacio, suave. Vamos a ver qué dice realmente la Biblia. Dice, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Ah, reconozcan sus pecados unos ante otros. Eso lo dice la Biblia. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Pero no dice ante cualquiera. No. Unos ante otros. Y el contexto nos va a explicar ante quiénes. No es ante cualquiera. Y no dice ante cualquiera. Unos a otros. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes? Vamos a ver. El versículo 14 dice: ¿hay alguno enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia? Ah, hay pastores dentro de la iglesia que cumplen una función. ¿Qué función es? Vamos a ver. Que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Entonces, no es ante cualquiera, no es a todo mundo, es ante estos hombres que hablan la Biblia, presbíteros, que nosotros llamamos sacerdotes, ante los que hay que confesar pecados. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. De todos modos, sigamos viendo. Aquí va a dar cierta explicación acerca de lo que acabamos de leer. Confesaos vuestros pecados unos a otros. Que es necesario mantener la paz con los demás, porque si estamos enemistados con alguien o existe algún conflicto sin resolver, entonces nuestra oración a Dios no fluye. Por esto, cuando hemos herido a alguien y éste está ofendido, debemos ir primero y pedirle perdón a esa persona directamente, para que así nuestra relación con Dios no sea afectada. Sí, eso es verdad. Y el mismo Señor lo dice. Cuando tú vayas a presentar tu ofrenda ante el altar, si recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve primero, reconcíliate con él y vuelves y presentas la ofrenda. Eso quiere decir confesión de pecados. Epa, estamos hablando de confesión de pecados. Pero ese es el único caso donde hay que confesarse ante un ser humano, cuando hemos ofendido directamente a esa persona. Pero es totalmente antibíblico confesar nuestros pecados a un hombre, ministro o sacerdote que cree tener las credenciales o la autoridad para perdonar pecados. Tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Estás seguro que es solo en ese caso? ¿Y qué tal si le muestro con la Biblia que cuando se ofende a Dios, también yo debo confesar mis pecados con un sacerdote? Con un hombre pecador igual que yo. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? En ciertas religiones se nombran hombres a los cuales las personas vienen inocentemente y confiesan sus pecados, pero salen de ahí cargados del mismo pecado y, peor aún, sin haber encontrado la solución para abandonar ese pecado. Ataque directo a la Iglesia Católica. Que no se note, ¿no? Epa, Pastor Jaciel, que no se note, ¿no?
permítame decirle a usted 3 motivos irrefutables por los cuales usted no debe nunca confesarse ante un hombre. Ahora sí viene lo chido. En primer lugar, solo Dios puede perdonar pecados. Le toca a usted. Ánimo, a ver cómo destruye lo dicho por don Próculo. Échele dialéctica. Pues de esa no traje, pero a ver qué otra cosa le echo. Oh, se nota que nunca fue católico, porque no conoce lo que enseña la iglesia. Y si fue, pues nunca estuvo preocupado por su fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1441, dice lo siguiente: solo Dios perdona los pecados, y cita Marcos 2:7. Solo Dios perdona los pecados. ¿Eso lo enseña la iglesia? ¿Cuál es la contradicción? La autoridad para decirle a alguien con seguridad, tus pecados te son perdonados, solo la tiene Dios y nadie más. Ah, no, hasta ahí vamos bien. De que Dios la tenga, sí, Él es el único que la tiene, pero debe saber que esa misma autoridad Él se la ha concedido también a los hombres. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice realmente la Biblia? Allí mismo en el Evangelio que acabamos de leer, Marcos 2:7, donde dice que Dios es el único que puede perdonar pecados, debemos saber que los judíos estaban viendo a Jesús. Y Jesús, aunque es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Ahí no lo veían los judíos como verdadero Dios, sino simplemente lo estaban viendo como un hombre. Por eso Jesús dice en el versículo 10, ahí mismo en San Marcos 2:10, pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Escuche, el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. No dice en el cielo, dice en la tierra. Y vamos a ver cómo esa misma autoridad Dios se la ha dado a los hombres para que en nombre de Dios puedan perdonar los pecados. Eso no lo digo yo, eso no lo inventa la iglesia, eso es palabra de Dios y lo dice realmente la Biblia. Ya lo vamos a ver. Esta misma escena de San Marcos capítulo 2 la encontramos en San Mateo capítulo 9 versos del 1 al 8 y nos dice lo siguiente. El versículo 3. Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo, ¿por qué piensan mal? Si de verdad hubiesen pensado bien, incluso los hermanos separados que dicen que Dios no ha dejado a ningún hombre para en nombre de Dios perdonar pecados, que no le ha dado tal poder a los hombres, vamos a ver por qué Jesús les dice a estos hombres porque piensan mal. ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Escuchen, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y nos dice el versículo 8 algo muy importante, que los hermanos separados no lo creen. Que no lo quieran creer, pues es otra cosa, pero ¿lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Esto es lo que realmente dice la Biblia. Versículo 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Esto sí es palabra de Dios. ¿Y cuál fue ese tal poder que le había dado a los hombres? Escuchen otra vez. Verso 6. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y de esto mismo se sorprendía la gente y alababa a Dios. Se maravillaba y alababa a Dios porque había dado tal poder a los hombres. Y los hermanos separados, ¿por qué no alaban a Dios por esto? Más bien se quejan, lo niegan, no dicen creer en la palabra de Dios o lo hacen puro para aparentar. Vamos a seguir viendo. En segundo lugar, aquellos hombres que se creen con autoridad para perdonar pecados no están capacitados moralmente porque ellos son pecadores igual que nosotros. Incluso muchas veces cargan con pecados ocultos que nadie conoce.
¿Y quién no sabe que el sacerdote es pecador? ¿Acaso descubrió usted América? ¿Fue usted el que descubrió América? Ah, yo no sabía que el sacerdote era pecador. ¿Cómo no lo voy a saber si la misma Sagrada Escritura lo menciona? Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Es tomado de entre los hombres, o sea que es pecador, pero está puesto con una misión. No es puesto él mismo, como está diciendo. Se cree, no se cree. Dios lo ha puesto allí, lo ha llamado, ha sido un llamado de parte de Dios y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Entonces, que usted me venga a decir que el sacerdote es pecador. Ah, descubrió América. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no lo sabe? Pero sigue diciendo, por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. ¿Ve? No ofrece solamente por él, sino también ha sido puesto para ofrecer por los pecados del pueblo. ¿Quién no sabe que el sacerdote es pecador? Al intentar usar un ser humano común y corriente para buscar perdón, estamos cometiendo idolatría, porque estamos usando un medio que Dios no estableció y estamos añadiéndole poder salvífico a esa persona. Eso no me lo esperaba. Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. 2 de Corintios 5, 18. Todo eso es obra de Dios. ¿Qué quiere decir que es obra de Dios? Que no es obra de los hombres, no es obra del sacerdote que él mismo se impuso. No, es obra de Dios. Es Dios quien lo ha llamado y es Dios quien lo ha establecido. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿A quién es el que le ha dado la autoridad? Dios. A los apóstoles. El apóstol Pablo quien está hablando. A los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, y a aquellos a quienes los obispos les hayan dado la ordenación sacerdotal. A los que nosotros conocemos como sacerdotes. ¿Quiere que le dé otro texto? Ahí le va. Levítico capítulo 5, verso 5. Aquí vamos a encontrar tres cosas importantes. Primero, un pecador, aquel que ha cometido pecado. Segundo, Dios como aquel que perdona los pecados. Es Dios. Pero está, en tercer lugar, el sacerdote, que es el representante de Dios, como decía San Pablo, embajador de Dios en la tierra, puesto para perdonar esos pecados en nombre de Dios. Escúchelo. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Y veamos que cuando ese sacerdote hace esa expiación en nombre de Dios por esa persona, se le perdonan los pecados. Versículo 18. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido. Esto sí es lo que realmente dice la Biblia. No es el sacerdote quien se impone, es Dios quien lo ha puesto allí, y en nombre de Dios él ejerce el sacerdocio y el ministerio, como dice San Pablo, de la reconciliación. 2 de Corintios 5, 18.
Y en tercer y último lugar, no existe ningún mandato en la Biblia a los siervos de Dios a que recibamos las confesiones de las personas y los perdonemos. Al fin te atrapé, esponja. ¿Cómo? De que usted no lo quiera ver es otra cosa, pero la Biblia sí lo manda, sí lo pide. Escuche, San Juan capítulo 20, verso 22. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen de sus pecados, serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Que usted no lo quiera creer es otra cosa, pero la palabra de Dios lo menciona. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿A quienes le está dando la autoridad? A los apóstoles. No a usted, obviamente, ni a mí, a los apóstoles y aquellos a quienes Dios ha llamado a través de los siglos, los sacerdotes, los que han sido consagrados, instituidos para este ministerio, como lo dice San Pablo. Pero aquí Jesús no le está dando el derecho a sus discípulos de perdonar pecados. Tampoco se trata de una facultad para perdonar las iniquidades, ni para condenar a la gente a su voluntad. No. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Y entonces qué dice la Biblia? ¿Ya le va a poner? ¿Ya le va a quitar? Don Próculo, échele dialéctica. Pues de esa no traje. Pero a ver qué otra cosa le echo. No, vamos a leerlo como está allí. ¿Qué es lo que verdaderamente Jesús les está diciendo a los apóstoles? Verso 22, nuevamente, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¿No está dándoles autoridad de perdonar pecados a los apóstoles? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿Ah? ¿Qué vas a inventar? ¿Qué vas a decir? Oye, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora usted me viene a salir que no. Pues vaya a engañar a los que te conté. Pero una persona que lee la palabra de Dios, que sabe la palabra de Dios, no la puedes engañar, no la puedes confundir. Estas son algunas de las razones por las cuales usted no debe confesarse ante un hombre.